buen día, tengan todas y todos. Bienvenidos al curso Desafíos Estratégicos de la Integración Centroamericana, una visión de futuro. Me gustaría presentarme rápidamente. Mi nombre es Jonathan Ordóñez, soy nicaragüense, doctor en Ciencias Políticas por parte de la Universidad de Milán y consultor internacional de Unión Europea en temas de integración regional. Como lo dijimos en el video de introducción, ya este curso va a estar gravitando alrededor de 4 grandes módulos o ejes temáticos. Vamos a estar hablando del Zika frente a la pandemia COVID-19, todas las consecuencias y las acciones que el Zika hizo. Vamos a estar hablando también el segundo módulo el Zika frente a las nuevas tecnologías, cuál es el reto digital de la región en este mundo interconectado. El tercer módulo va a estar referido a las problemáticas estructurales del Zika, de la región. Y finalmente vamos a estar abordando en el módulo 4 el Zika frente a la geopolítica y la gobernanza regional. Entonces, en este primer módulo, titulado Los principales desafíos del proceso de integración centroamericana de cara a la reactivación económica, social y ambiental post-pandemia COVID-19, vamos a estar hablando precisamente de esos retos. ¿Qué fue lo que la pandemia representó para Centroamérica? ¿Y cuáles son esas cosas que Centroamérica como región tiene que hacer para, de alguna manera, superar todos esos problemas que ha dejado la pandemia? Tenemos que empezar un poco viendo, pues, qué es lo que la pandemia representó para Centroamérica. Este gráfico, ya tomado a julio de este año, julio del 2021, fue un poco la situación de la distribución de casos confirmados por los miembros del Zika. Y tenemos aquí, y llama particularmente la atención, ¿no?, que fueron Panamá, República Dominicana y Guatemala, 3 países que reportaron un poco más del 50% de casos activos. Lo interesante acá es ver esa distribución de la infección en cuanto al porcentaje de la población, ya que Guatemala, por ejemplo, al ser el país que tiene más habitantes, debería, por lo tanto, representar un mayor porcentaje, pero lo presenta, en otro caso, Panamá. Ya, y eso tiene una explicación interesante, pues, porque de alguna manera representa el hub, ¿no? Un punto de encuentro ya a nivel mundial, y por lo tanto, pues, fue uno de los países que más duramente recibió el impacto del COVID. Más adelante vamos a estar viendo qué representó esto en términos de inversión, de economía, de crecimiento económico, de brechas de desigualdad, pobreza, etcétera. Pero por ahora, pues, una radiografía de lo que representó en distribución de casos confirmados al año 2021, a mitad de año, para julio del 2021. Esto, como decía, tiene bastantes aristas y sería importante analizar cada una de ellas. Organismos internacionales, CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario, concuerdan en que la desigualdad y la pobreza aumentarán en todos los países de la región y la subregión. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no solo va a ser un problema de Centroamérica, sino va a ser un problema también de Latinoamérica. Y en estas brechas de pobreza y desigualdad, 3 países, Guatemala, Honduras y Nicaragua, son los que representan o van a tener los mayores índices de pobreza extrema en América Latina. Pobreza extrema son, según pues, el informes del Banco Mundial, aquellas personas que sobreviven con menos de $2 al día. Y en la región representa, pues, tanto para Guatemala, Honduras, Nicaragua, alrededor del 20-22% ya de personas que vivirán en pobreza extrema. Estamos hablando de 1 de cada 5 personas que viven en Guatemala, Honduras y Nicaragua es un pobre, pues viven en condiciones de pobreza extrema. Y eso ha sido, digamos, de alguna manera el problema más evidente que la región va a enfrentar. Pero hay también otros problemas que no dejan de ser menos importantes y que ha sido una consecuencia directa de todas estas medidas que la región ha enfrentado con respecto al COVID. Por ejemplo, ya otro dato interesante
lo de que Naciones Unidas advertía, CEPAL advertía, también ha sido la violencia doméstica. Ya debido al aumento, digamos, ¿no? de las políticas de confinamiento de algunos países, repito, no solo de Centroamérica, es un fenómeno que se vivió un poco a nivel mundial. La violencia hacia las mujeres también ha aumentado. El trabajo doméstico, ya siempre el peso ha recaído hacia la mujer. ¿Qué representa esto para Centroamérica? Obviamente, pues, otros retos que no se deben de obviar, y más adelante estaremos compartiendo en cifras qué representó esto, ¿no? Para cumplimiento de derechos hacia las mujeres o en términos de brecha de desigualdad hacia las mujeres, etc. Pero estos son, de alguna manera, pues, los efectos más palpables que ha dejado la pandemia en la región. Ya para este año, 2021, empiezan a discutirse, a negociarse los esquemas de vacunación a nivel mundial. Ya la Organización Mundial de Salud, obviamente, junto con coordinación de los países, empiezan campañas de vacunación masiva. Y igual a julio del 2021, esto era, digamos, CEPAL reporta cómo estaban los procesos de vacunación en los países. República Dominicana es el que ha presentado mayores esquemas, casi el 30% de la población total ha sido vacunada. Si estamos hablando ya a fines de 2021, obviamente se espera que sea mayor porcentaje, igual para el resto de los países, seguido muy de cerca de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Belice, y por último tenemos a Nicaragua, Guatemala y Honduras. Que repito, a medida que el tiempo transcurra, ¿no? A finales del 2021, se prevé pues, que ya cada país tenga aproximadamente alrededor más del 20-25% de su población vacunada. Y el objetivo será, entonces, para los próximos par de años, que esto ya sea una práctica normalizada en los países. El 2021 fue bastante complicado, sobre todo por esas políticas de acceso a las vacunas. Algunos países tuvieron que comprarlas, otros las gestionaron a través de cooperación. Y el SICA de alguna manera fue un interlocutor de una caja de resonancia en las decisiones de los gobiernos sobre sus esquemas de vacunación. Y es una cosa importante que siempre hay que tener en cuenta. Tenemos también, obviamente, efectos ambientales. Aquí la estrategia regional, por ejemplo, de cambio climático, la ERCC, estaba dando de alguna manera un monitoreo. Es una estrategia que ha fungido desde el 2018 al quinquenio 2022. Y aquí medimos, o se quiso medir los índices de gestión de riesgo, qué tan preparados estaban los países, por ejemplo, para enfrentar ya riesgos de desastres naturales, cambio climático. Hay que recordar, por ejemplo, ¿no? que en el año 2020 tuvimos los estragos de los huracanes, ETA y IOTA, por ejemplo, ¿no? que entraron a la región en un contexto de pandemia, algunos países en confinamiento. Entonces, esa gestión, por ejemplo, tuvo que de alguna manera ser promovida por la institucionalidad regional. Tanto esos índices que presentamos en la diapositiva, ¿no? de gestión de riesgos o falta de capacidad de respuestas se mide de 0 a 10, y mientras más cercano a 0 es menor el riesgo, mientras más cercano a 10 es mayor el riesgo. Y vemos que la media en la región anda entre 4 y 5. Obviamente no es una cosa ni alarmante, ya más allá de, digamos, de 6, 7, y es una cosa que ameritaría ya mayor urgencia por parte de los países, pero tampoco somos inmunes o invulnerables ante los efectos, digamos, ambientales o la coordinación, sobre todo, que los países puedan responder ante estas situaciones. Entonces, es una fotografía ya de cómo están los países en términos a gestión de riesgos, capacidad de respuesta ante la emergencia, y obviamente pues para que se tomen las medidas adecuadas para los índices, siempre mejorarlos. Sobre la tasa de crecimiento del PIB, esa es una de las cosas más dramáticas, digamos, que dejó la pandemia.
Ya en el 2020 la región reporta casi un crecimiento negativo, ¿no? Una desaceleración económica del casi 7%. Panamá fue el país que más absorbió el impacto, ya casi menos 18% de crecimiento, seguido pues por Belice, ya Honduras menos 9, República Dominicana, El Salvador, perdón, casi menos 8, República Dominicana, etcétera. Nicaragua fue el que reportó menor, digamos, una tasa de crecimiento con respecto a toda la región, solo un menos 2%. Y en el 2021 y los próximos años ya se espera una recuperación económica. La CEPAL dice que en efecto la recuperación de Centroamérica, la resiliencia de Centroamérica es bastante alta comparado con otras regiones del mundo. De tal manera que si pasamos de menos 7% en el 2020 a un 2 o 3% en el 2021, esa diferencia es casi del 8-9% en crecimiento, ya casi el doble de lo que la región ha venido creciendo en los periodos, pre-pandemia, pre-COVID-19. Y se espera que en el 2022 y 2023 esta tendencia continúe. Entonces, si bien es cierto, el año 2020 y 2021 fue económicamente duro para la región, se espera que poco a poco, pues con la reactivación económica, ya la situación económica en los países pueda mejorar. Obviamente esto va a solicitar de parte de los países o de la regionalidad mayor acompañamiento, ¿no? En estrategias nacionales que tengan los mismos para la reactivación económica. Las exportaciones tuvieron una dinámica interesante también, porque eso tiene que ver un poco con los criterios de los países y cerraron o no sus fronteras. Y cerraron o no sus fronteras con respecto a qué. Ya obviamente con respecto al tránsito de personas, eso es una cosa, y al tránsito de mercancías es otra. Entonces, por ejemplo, pues Nicaragua fue uno de los únicos, pues el único país, por así decirlo, no solo de la subregión centroamericana, sino de casi América Latina, que tuvo políticas de fronteras abiertas. Ya, y esto de alguna manera benefició a las dinámicas de las exportaciones. Más adelante vamos a ver en estudios de la CEPAL cómo esto ayudó a la resiliencia de los países, por ejemplo, en el no parar el tránsito de las mercancías, de los bienes y productos que la región valga la redundancia, no produce e intercambia entre los países. Versus, por ejemplo, ven en la gráfica, pues El Salvador, que sí tuvo medidas más restrictivas para la contención del virus y obviamente con un impacto más severo en sus economías. Y en el resto de países hay fluctuaciones, pues. Algunos positivas, otros negativas, pero lo importante aquí ver es que, aunque este haya sido el caso, de alguna manera la resiliencia y la integración económica en la región nunca se detuvo. Yo creo que eso fue una de las cosas más positivas que supo hacer la regionalidad, ver de qué manera, aunque los distintos países adoptaban medidas distintas, de alguna manera que el comercio no fuese interrumpido. Y fue una de las mejores decisiones porque, como las previsiones que hace CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, va a tener consecuencias positivas en la reactivación económica en el futuro. Como decíamos al principio, esto es un poco cómo está la situación de pobreza en la región. Ya vemos aquí en pobreza extrema, ya son personas que sobreviven ya con menos de $2 al día y la pobreza que sobreviven con menos de $4 al día, aproximadamente estudios del Banco Mundial. Vemos una variación positiva, obviamente, en ambos casos, lo que quiere decir variación positiva, lo que quiere decir que hay un aumento en la pobreza, ya, y vemos las cosas o los datos un poco más dramáticos aquí. Pues, por ejemplo, Nicaragua es el país junto con El Salvador, ¿no?, que van a reportar unas variaciones ya más altas de pobreza extrema. Ya, y la media latinoamericana, pues para el 2020 fue de 4.5 y de 7 en términos de pobreza. Y entonces hubo un traslado, digamos, ¿no?, de la gente que vivía en condiciones de no pobreza
pasa a condiciones de pobreza. Y hay un traslado un poco menor, pero siempre lo hay, ya de las personas que viven en pobreza pasan a la fase de pobreza extrema. Si vemos en la variación de pobreza, obviamente, pues es casi el doble de pobreza extrema. Y ese es un poco el contexto, ¿no? La radiografía que la región debe tener en cuenta al momento de elaborar sus políticas de reactivación económica. Sacar a la gente de la pobreza extrema e ir y hacerlo con políticas sostenibles, pues evitar que haya este retroceso en la movilidad social de los centroamericanos. ¿Qué hizo el SICA entonces frente a esta radiografía? Pues muchas cosas, muchas cosas. La más importante, o mejor dicho, pues el punto de partida fue un plan de contingencia regional. Ya hubo una reunión extraordinaria de presidentes en marzo del 2020, sobre lo cual gravitaría ya muchos de los planes que la regionalidad tuvo que hacer y hacerle frente de manera activa durante estos años de emergencia, 2020-2021. A nivel ministerial, por ejemplo, y haciendo un análisis así bastante minucioso, que yo rescataría el gran rol que hicieron los ministerios de salud de los países, la coordinación, sobre todo, en materia de salud y comercial. Entonces, una cosa que decía que si bien es cierto, el SICA fue una caja de resonancia de las decisiones nacionales de los Estados miembros, hubo ciertas cosas que sí requeriría ya más una actuación regional. Y en caso de pandemia, obviamente, son comunicación entre los ministerios de salud y no cerrar las fronteras ante el comercio de bienes y servicios. Entonces, aquí de todos los ministerios, que si bien es cierto, pues, hubo coordinación en todos los ministerios, los más claves fueron los que actuaron, digamos, que trataron ya de dotar a la región de mayor resiliencia. Y esos fueron, pues, en el caso de los ministerios de salud, el COMISCA, y COMIECO, y el Consejo de Ministros de Integración Económica, ya que de alguna manera coordinó esa necesidad de la región de siempre estar en el intercambio, pues, de bienes y servicios y no provocar o no ahondar la crisis económica en los países. Y todo, obviamente, pues, con un enfoque más integral en la seguridad alimentaria y nutricional, dada la necesidad que va a tener la región, y lo habíamos dicho anteriormente, de sacar a esas personas que están en pobreza extrema y acompañarlas un poco a la condición de no pobreza. En otras palabras, acompañarlas en ese proceso de movilidad social. Las pymes es otro tema importantísimo, clave en la reactivación económica. Programas de ayuda económicas para reactivar las pymes. Casi el 98% ya del comercio y la producción regional son por las pequeñas empresas. Sempromipe, por lo tanto, ha jugado un rol fundamental dentro de la regionalidad para ayudar a las MIPYMES en el proceso de reactivación económica. Cuando estamos hablando de pandemia y confinamiento, obviamente se empezó a poner de moda este concepto de la virtualidad. Entonces el SICA también ha promovido ese fortalecimiento de la pedagogía a distancia, por ejemplo, ¿no? Y esta es una cosa que vamos a ver en el segundo módulo, que esto va de la mano con la capacidad de conectividad que tiene la región y el futuro digital del SICA. Pero sí, el Consejo de Ministros de Educación también estuvo bastante pendiente y acompañando a los países en estos procesos. Y con respecto al género, que lo mencionamos al principio, también se hicieron acciones muy importantes para erradicar la violencia contra las mujeres y adquirir esa paridad de género que vamos a estar platicando en el futuro. El turismo, a la región obviamente muchos de los ingresos que tiene es por actividades turísticas, entonces la promoción del turismo y la reactivación del sector turístico regional nunca siempre mejor dicho, fue prioridad, pues nunca fue descartada como puntos importantes. En cooperación se gestionaron más de 2.000 millones de dólares
¿no? Con fondos de cooperación que se hizo a través del SICA. Sin dejar a un lado, obviamente, esas otras formas de cooperación, la asistencia técnica de la cooperación sur-sur, la cooperación triangular, cuando se ven países en vías de desarrollo, países desarrollados y organismos internacionales que den seguimiento a las agendas nacionales, a las prioridades que tienen los países en la reactivación de sus economías, en el mejoramiento de su tejido social ante la pandemia. Aquí terminaría el módulo 1. Les agradezco siempre su atención. Y a continuación, entonces, comenzaríamos con el segundo módulo llamado Retos y perspectivas del proceso de integración centroamericana en torno a las nuevas tecnologías. Muchas gracias.